¿Cómo andan, compañeros? Nico, Bien. Melo, Yentada, buen sábado. ¿Cómo están? Está en modo Wally hoy el amigo Fede Pasos. Hoy estamos marineritos. Está Hoy estamos marinerito, está marineritos. marinerito con una bombilla de chapa de color amarilla. No es chapa el material, pero no me sale ahora el nombre. Pero no importa. Sí. ¿Cómo lo trata la vida? ¿Bien, Fede Pasos? ¿Cuál es el pequeño, hoy, el eje del día, antes de meternos en el personaje de la semana, es ese pequeño placer que tiene Fede Pasos? Además de socorrer a niños en vulnerabilidad, a niños y niñas, de ayudar a los ancianos a cruzar la calle. ¿Cuál es ese pequeño placer que tiene Fede Pasos en la vida? Para mí estar recién bañado es lo mejor que hay en la vida. Ese es el mejor Así, momento de mis claro, días. suavecito, digamos. Suavecito, con colonia, con bata. Una colonia de Con hambre bata. se Digo pone más. en bata. Una Te digo- bata de toalla. ¿Se pone una toalla en la cabeza también o no? No. No, A eso tanto. no llego, pero te digo más, para mí estar bañado es mejor aún que bañarse. Creo que alguna vez ya lo hablamos esto acá en el aire. Mejor pero para que el mí ese es momento mejor, eso no hay del... que darle. Uy, Eh, qué difícil, ¿no? No, para mí el momento es todo. Sí. Bueno, no, yo creo que la cosa más linda de la vida es bañarse para La mí. previa es lo peor. No, porque yo voy Eso contento sí. a bañarme. ¿Por Yo qué voy sí? contento a No bañarme. quiero, no. Desnudarte y quedarte en culo con frío en el baño, no está bueno. Bueno, puedo poner una estufa también, qué sé yo. No tengo estufa en el baño, tengo frío antes de Todo bañarme. lo Claro que que sea chanchada. Bueno, adentro, no tiene sí. nada que ver. Tiene mucho que ver. 6:03 de la tarde. Salgamos de acá y hablemos de un personaje del cual estamos transitando. ¿Es hoy, Fede, el aniversario del fallecimiento? ¿Fue hace algunos días? No, hoy es el aniversario Hoy de que metieron preso ok, al ok. presunto asesino de Martin Luther King. Perdón, iba por Ese es el ahí. aniversario de hoy. Ajá. Estamos hablando de James Earl Ray. Ahí está, James Earl Ray, que es quien la justicia dictaminó como el que disparó Claro. contra Martin Luther King. Lo encontraron en el aeropuerto de Londres, escapando. Pero hay mucha neblina, es muy nebuloso el tema de quién mató a Martin Luther King, porque James Earl Ray nunca se hizo cargo, siempre negó haberlo hecho, pese a haber sido incluso condenado a la pena capital que finalmente no se ejecutó. Ah, mira. Pero tampoco por esto mismo, no hay una línea en no decir que fuiste vos y tampoco decir quién te financió. Claro. Con lo cual no se sabe exactamente de dónde vino el financiamiento para el asesinato de Martin Luther King. Esto sucedió en 1968, 4 meses después del asesinato. Cae este presunto sicario, James Earl Ray, que fue quien lo mató. El asesinato de Martin Luther King es la otra muerte, el otro magnicidio que conmovió a los Estados Unidos de Norteamérica en los años 60, ¿no? El otro es, en 1963, el asesinato a John Fitzgerald Kennedy, ¿no? Claro. Las dos muertes, los dos magnicidios que explican el Estados Unidos de los 60. Yo cada vez que pienso en los 60, que leo algo de los 60 o que surge el tema, siempre recomiendo, no sé si coincidirán, pero estoy seguro que ustedes la vieron. A ver. Paso a recomendar esa gran serie que se llama Mad Men. Sí, Qué gran señor. serie Sí, señor. que transcurre en los años 60 y que de alguna u otra manera, con alguna pinceladita, todos estos temas están. Los problemas de los años Claro. 60 en los Estados Unidos, en Mad Men, recontra están. Y Gran aparte serie también para sucede rever, cuando sí. Sí. Siempre, siempre. Sí. Y una serie en la que es difícil entrar. Si uno va Sí. a hablar de Mad Men, dice, tenele paciencia a los primeros capítulos y agarrarle el ritmo porque no entras de una. Claro. Pero una vez que le agarraste el ritmo, qué pedazo de serie, qué linda de ver, Bueno, y hablando de la figura de Martin Luther King, obviamente asesinado en el marco de lo que había crecido él como personalidad destacada en la lucha por el activismo, ¿no? Los derechos igualitarios para las personas, ahí en el movimiento de los derechos civiles que llevaba adelante en los Estados Unidos, sobre todo para los afroamericanos, los afroestadounidenses, ¿no, Fede? Sí, Martin Luther King es un ícono de la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos contra el segregacionismo. Claro. Ese es Martin Luther King. Era pastor, ¿no? de una de las tantas confesiones evangélicas de los Estados Unidos. Hijo también de pastor. Era un tipo que tenía varios títulos, muy intelectual Martin Luther King. Tenía título en teología, en filosofía y tenía algún título más también que ahora no me estoy acordando, pero era un tipo, un docto, claramente Martin Luther King, un padre de familia, pero que sobre todo era un pastor, pero era un luchador por los derechos civiles de los negros en los Estados Unidos. En los Claro. 60 sigue siéndolo,
pero en los 60 y para atrás la cuestión racial en Estados Unidos era un problemón. Algunos hablan del apartheid yanqui, del apartheid norteamericano, para compararlo con el apartheid, ¿no? El proceso de segregación racial como política de Estado que se implementó en Sudáfrica. Bueno, en Estados Unidos pasaba algo parecido. Y en los 60 esa lucha estuvo encabezada por varias figuras, no solamente por Martin Luther King. Malcolm X es una, las Panteras Negras como organización también. Y Rosa Parks, ahí tenemos una foto por ahí de Rosa Parks, seguramente que le pasamos a Marco, que simboliza mucho y tiene mucho que ver con Martin Luther King, porque a través de la negativa de Rosa Parks a cederle el asiento a un blanco en un colectivo, y después de un boicot muy fuerte de la comunidad afrodescendiente de los Estados Unidos a utilizar el transporte público de ese país, tras un año de boicot, un año los negros estadounidenses no se tomaron los colectivos para lograr que se elimine la segregación por asiento. Esto de que un blanco se pueda sentar a la par de un estadounidense o de un negro y no haya ningún problema con eso. Bueno, Rosa Parks es la otra cara sin duda de esta lucha, junto con Luther King, que también es una figura que realmente fue muy carismática, ¿no? Y ahí está por ahí el diferencial de Martin Luther King. Fue un hábil discurseador, ¿no? Un hábil orador, y de eso habla el libro que vengo a comentar esta semana, que se llama Miradas a el discurso I Have a Dream a 50 años, ¿no? Cuando se cumplieron 50 años del famoso discurso I Have a Dream, yo tengo un sueño, dicho por Martin Luther King en lo que se conoce como la Marcha sobre Washington, una gran movilización de personas afrodescendientes y de negros en Estados Unidos sobre la capital del país, una marcha que durante muchísimas décadas fue la marcha más grande ocurrida jamás en Estados Unidos. Ahí Luther King pronuncia este discurso, I Have a Dream, yo tengo un sueño, que se convirtió en un ícono universal por la lucha de los derechos civiles. Este es un libro que yo no necesariamente lo recomiendo, como suelo decir, sino que lo leí, porque está escrito desde el palo de la comunicación política y, curiosamente, tiene algo que ver con la Argentina, tiene algo que ver con nuestro país. Es una serie de artículos que analizan desde la perspectiva de la comunicación política esta pieza discursiva tan icónica que es I Have a Dream. ¿Pero por qué digo que tiene que ver con nuestro país? El prologuista y coordinador de este libro es Antoni Gutiérrez Rubí, que es un especialista en comunicación política catalán, que en las últimas elecciones, no solamente en la última, sino en las últimas elecciones, en las legislativas del 21, también en la que llevó a la derrota de Sergio Massa el año pasado, fue el asesor, el gurú, el armador político desde el punto de vista de la comunicación de Unión por la Patria. El Durán Barba de Macri en el 17, pero en este caso de Unión por la Patria, digamos. Básicamente. Así 19. Se lo conoce, sí. Así se lo conoce, como el Durán Barba de este lado, que bueno, muchos resultados positivos no cosechó. ¿No? Y no solamente viendo ese aspecto, sino también leyendo el libro, yo me pregunto qué onda con la comunicación política. Leyendo estos artículos de especialistas en comunicación política, analizando aquel discurso de I Have a Dream, en el que Martin Luther King exhorta a la sociedad a refundar la sociedad y que negros y blancos sean iguales, y que su sueño es que los niños nacidos en Alabama, en Georgia, en las comunidades negras de los Estados Unidos puedan crecer con iguales derechos que los niños del sur blanco y acomodado de los Estados Unidos. Eso es lo que dice básicamente en I Have a Dream. Lo analizan desde cómo está armado discursivamente, ¿no? Cómo se planta, pero pareciera como no termina de quedar claro cuál es el objetivo del análisis de la comunicación política, porque se plantan sobre todo en los discursos por ahí, no tanto en el contenido, ¿no? Pero si vos querés saber de qué se trató la figura de Martin Luther King y cómo peleó por los derechos civiles, por ahí no es el libro adecuado. Hay otro que sí paso a recomendar, que sí es una recomendación, que es el de Tracy Jackson, la biografía de Martin Luther King. Y con esa lectura sí se pueden llegar a algunas conclusiones interesantes, y esto es interesante para toda la historia y pasa con todos los personajes icónicos de la política, que es como Martin Luther King hoy, en 2024, es un territorio en disputa por distintos posicionamientos políticos y por distintos actores del amplio espectro político, no solo de Estados Unidos, sino del mundo. Eso pasa con Perón acá, que se le disputan los distintos posicionamientos políticos.
Martin Luther King es una figura muy lavada, muy edulcorada. ¿Sí? Generalmente cuando se edulcora tanto una imagen como la de Luther King, se paran sobre todo desde su punto de vista pacifista. Y ahí es donde se opone la figura de Martin Luther King a la de, por ejemplo, Malcolm X, el otro gran luchador por los derechos de las personas afrodescendientes en los 60. Porque mientras Malcolm X bregaba por soluciones de respuesta violenta, Martin Luther King apelaba a la resistencia pacífica. Por eso se lo une mucho a otros luchadores pacifistas, como por ejemplo Gandhi, o como por ejemplo María Teresa de Calcuta, ese tipo de personajes. Sí, sí. De hecho había estado detenido, ¿no? Perdón, Fede, había estado detenido en la cárcel de Birmingham, si mal no recuerdo, Martin Luther King, por una movida pacifista, en realidad, una protesta pacifista, no violenta, digamos. Eran varias las que había organizado y desde ahí publica una carta muy reconocida, ¿no? En el año 63. La Carta de Birmingham. La Carta de Birmingham, sí. Muchísimas veces estuvo preso por resistencia pacífica a la autoridad y por conducir movimientos de resistencia pacífica a la autoridad. ¿No? Y ahí empezamos a dotar de contenido a la figura de Martin Luther King a partir de sus métodos. Porque estaba leyendo un artículo publicado en Jacobin, que es un portal sobre todo de izquierda y de críticas que vienen por el lado de la izquierda, en la cual se establecía una crítica acerca de cuáles son los distintos Martin Luther King que va generando el sistema para edulcorar y para vaciar de contenido histórico su lucha. Porque si bien es cierto que la resistencia de Martin Luther King casi siempre fue pacífica, ha apoyado distintos movimientos radicalizados de los 60, de posturas radicalizadas y de propuestas radicalizadas de cambio de sistema en los 60. Martin Luther King, pese a adscribir a las formas pacíficas, era un profundo crítico del sistema y era un tipo más cercano al ala izquierda de la política, ¿sí? Más cercano a las salidas radicalizadas, más allá de los métodos y más allá de las formas. Entonces, en este artículo se menciona una serie de Luther King que está interesante desandar para dotar de sentido histórico a Martin Luther King, que yo creo que de las figuras del siglo XX es una de las más lavadas, es una de las que más se le quita este contenido histórico. Martin Luther King apoyaba las organizaciones obreras, apoyaba las luchas sindicales, ha apoyado los paros, las movilizaciones obreras, tenía una visión, como se utiliza ahora, de interseccionalidad, es decir, de mixturar, de juntar para las luchas sociales de la época a distintos sectores, que los negros se junten con los sindicalistas, que los sindicalistas se junten con los políticos de izquierda y demás. Esta serie de cuestiones no se las suele mencionar con Martin Luther King cuando se habla de su figura, sobre todo porque ha sido tomada sobre todo por el Estado. Y ese es el primer Martin Luther King, el Martin Luther King conmemorativo. En Estados Unidos, Luther King es una de las únicas 3 figuras políticas que tiene un día dedicado a él. Hay un día oficial en Estados Unidos, así como nosotros tenemos nuestros feriados, el 25 de mayo, el 17 de agosto, el 9 de julio. Hay un día que es en enero, que es el día de Martin Luther King. Es un día oficial del Estado, promulgado por el Estado del país. Las otras 2 figuras políticas que tienen este día son Washington y Lincoln. Son las únicas 3 figuras que tienen un día dedicado y oficializado por el Estado a ellos, en los cuales generalmente el Estado invita a la sociedad a realizar acciones sociales, ¿sí? Acciones comunitarias de ayuda social. Lindo. Ese es el primero, el Martin Luther King conmemorativo. Después está el Martin Luther King terapéutico, que por ahí es el que más conocemos de este lado, que es el Martin Luther King de autoayuda, que sobre todo es un Martin Luther King que se genera a partir del discurso de I Have a Dream, porque él habla de sueños de igualdad y de paz. Entonces él, en lo que piensa en aquel discurso de 1963, en la marcha sobre Washington, es en una sociedad ideal, en una sociedad utópica. No está describiendo lo que pasa en ese momento en Estados Unidos en los 60, pero esa figura es tan idílica, es tan clean, un mundo sin abogados, como el de los Simpsons, tan colorida en ese sentido, que también fue bastante funcional a este Martin Luther King ahistórico, a este Martin Luther King desprovisto de su contenido político del momento. Entenderlo como una figura inspiradora para acciones positivas sociales. Otra utilización que se hace de la figura de Martin Luther King. Y después, por otra que es muy llamativa, y de esto participó la familia, es el Martin Luther King mercantilizado.
¿no? Que esto pasa sobre todo, el clásico en estas latitudes, en estas regiones, es lo que pasa muchas veces con el Che Guevara, ¿no? Esto de que una figura que lucha contra un aspecto muy notorio y muy grave del sistema, como el segregacionismo racial, se haya convertido en una marca para vender productos, como una marca de compra y venta. Eso que pasó tan notoriamente con el Che Guevara tantas veces, ocurrió también con Martin Luther King, y de ello participó la familia. La familia autorizó el uso de su figura para distintas mercancías oficiales particulares de algo así como que sería el merchandising oficial de Martin Luther King, como por ejemplo que su cara aparezca en talonarios de cheques oficializados por una empresa privada. Eso es de venir como farsa de una manera muy notoria, ¿no? Entonces, estas son distintas caras que se fueron hilando con los años y que fueron vaciando de contenido a un luchador que cuando vemos su iconografía, como las fotos que estamos viendo en este momento, por ahí no sabemos de qué se trató, ¿sí? Por esta utilización que se ha realizado. Y yo en el libro de Gutiérrez Rubí lo veo mucho. Es una mirada muy superficial la que vemos de Luther King y de un problema que con sus avances y contramarchas continúa hasta nuestros días. Lo que sucede es que este libro está escrito al calor de la victoria de Barack Obama, obvio, que es el primer presidente afrodescendiente de la historia de los Estados Unidos, que se tomó en su momento como una gran victoria de la cultura afro, pero bueno, después hay que analizar cómo fue ese gobierno, ¿no? Que fue uno de los gobiernos norteamericanos del último tiempo más guerreristas de la historia, ¿no? El que más movilizó y más asesinó a gente en Afganistán y demás, entre otros datos, con un premio Nobel de la Paz en el medio también, como Martin Luther King, ¿no? Amigos Fede Pasos, ¿cuáles son las lecturas entonces que nos recomienda a partir de I Have a Dream, de la figura del señor Martin Luther King? Yo recomiendo la biografía escrita por Jackson, que es un ladrillazo. Un ladrillazo. Esa es, hoy por hoy, este libro de Troy Jackson, Becoming King, es quizás para entender la figura y conocerlo también desde lo que ocurrió, más allá solamente del análisis, sino de conocer recovecos de su vida, de su lucha y de todo de toda la hojarasca que hay alrededor de la investigación sobre su asesinato. Ese libro hoy es uno de los más autorizados. Ahí lo estamos viendo en portada. Y si quieren el análisis discursivo de I Have a Dream, escrito por especialistas en comunicación política españoles y coordinado por Gutiérrez Rubí, lo encuentran online, porque ese es un libro de descarga gratuita. Se ve que un poco de coto tuvieron ahí los comunicadores políticos españoles y dijeron, esto repartámoslo gratis porque ya era demasiado. Está difícil. Ya era demasiado. Bueno, amigo, estuve observando su canal de YouTube. Obviamente invitamos a todos y a todas a que vayan a Federico Pasos ahí en YouTube, se suscriban y también chequen Literatura en Caliente, este gran podcast. Así que bueno, ahí nuevamente agradecerle por todo. No sé si me quedó vender algo, si no lo encuentran en @pasos con Z _, así como linealmente lo digo, pasos con Z _, lo encontramos allí y lo vemos con su ropa de marinerito, entre otras cosas. Para los Así que no lo pueden en ver. Mi canal Federico Pasos, les pido que se suscriban ahí en YouTube. Gracias, Nico, por difundirlo. Se vienen cositas, voy a hacer cosas nuevas, más allá del podcast Literatura Caliente, que lo continuamos, así que muy pronto seguramente lo estaremos ahí estrenando. Ahí estamos viendo Cámpora, el gobierno Perón al poder. Bueno, también así fue la previa. Eso lo hicimos con ustedes. Claro, ahí hay varios cortes y videos para analizar, descubrir más a Fede Pasos. Métanse en Federico Pasos en YouTube y ahí lo encuentran junto con Wally. Amigos Fede Pasos, lo está cargando Juan Tomala, le dice Marinerito. Le mando un gran abrazo, feliz día del periodista por la jornada de ayer. Gracias, nos vemos, compañeros. Un abrazo, buena semana. Y lo encontramos a Wally a las 6:20 de la tarde. Corta todo, Tito, tengo que decir una cosa.